Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Medios Propios. Soy Pablo Chávez y hoy estamos con César Mendoza. Él es gerente de marketing en Sportlife. ¿Cómo estás, César? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, muy bien. Gracias por estar acá. Y partamos hablando de Sportlife para alguien que haya estado viviendo bajo una roca en Chile y no conozca los gimnasios. Bueno, igual tener un poquito de historia, contexto, qué es lo que ha sido, ¿no? Bueno, sí, pues, bueno, Sportlife es, si no la más importante, una de las más importantes cadenas, y no es porque lo digo yo, sino que es porque en sí lo dice la trayectoria, lleva más de 32 años en el mercado, tiene una consolidación importante, eh, que ha ido pasando por distintas etapas, sobrevivió a distintos momentos de la industria fitness y ha permanecido. Hasta hoy, los que tenemos más años nos acordamos que eran de las marcas más top donde uno a veces, donde uno quería ir a entrenar cuando ya empezaba a trabajar. Entonces ya ha permanecido en eso y hemos visto aparecer nuevas marcas, nuevos estilos, nuevos formatos y un poco creo que el gran diferenciador o lo que lo ha permitido mantenerse en el tiempo es que ha sido bastante consecuente con su forma, con su modo, con su tipo de lugar de entrenamiento y eso la gente lo valora mucho, lo valora mucho el público adulto joven y las generaciones más avanzadas obviamente tienen un valor distinto respecto a cuando elige un lugar donde quiere entrenar. Claro, 100%. O sea, es un lugar con historia. O sea, sobrevivió pandemia, cambios Totalmente. de, no sé, me imagino que de locaciones, millones de cosas. Y hoy día sigue estando relevante. Exacto. ¿Y cómo se ha llegado a eso también, ¿no? Y cómo ha cambiado eso a lo largo del tiempo, porque como tú bien decías, post pandemia probablemente aparecieron muchos como nuevos formatos de gimnasio o venían ya menos prepandemia, gimnasios con más servicios, con menos servicios, más light, menos light, etcétera. Y de cierta forma, claro, uno que lo aborda desde el mundo del marketing, tiene que captar como como ese lore que le dicen, así como de qué es lo que está pasando en el mundo del gimnasio y transmitir eso, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido eso para? Creo que, con mi visión al menos, tiene que ver con que en esto, al igual que en muchas otras cosas en la vida y en los negocios, la honestidad y la continuidad dicen mucho al público. Cuando tú tienes una posición clara de hacia dónde quieres llevar tu negocio, tienes claro de qué servicio quieres entregarle a tu cliente y tienes claro cuáles son los diferenciadores respecto a ese modelo de negocio, creo que el público inevitablemente lo escucha, lo entiende y lo hace suyo y genera un grado de fidelidad a partir de esa propuesta de valor. Y en eso creo que la cadena en sí ha logrado mantenerlo en el tiempo. O sea, cuando la cadena hace muchos años atrás decía, quiero tener determinada cantidad de metros cuadrados donde mis alumnos entrenen tranquilos, donde no se estén topando hombro con hombro, y eso lo ha ido haciendo permanecer en el tiempo y además lo sigue consolidando en sus nuevas propuestas a nivel de construcción de sede, creo que eso ha sido un diferencial importante en el mercado. Uno empieza a visualizar el mercado y empieza a visualizar de que aparecen nuevas marcas, aparecen, como dices tú, nuevos conceptos, nuevas formas, pero finalmente aparecen y desaparecen. Entonces, el público también entra en un grado de confusión, porque la gente quiere tener ciertos grados de estabilidad y ciertos grados de tranquilidad respecto a un lugar donde va a pasarlo bien. Y en eso, esta propuesta de valor que Sportlife ha mantenido en el tiempo, creo que ha sido un diferencial significativo y que le permita a la gente sentirse tranquila también a la decisión que está tomando al momento de pagar una mensualidad o pagar un plan anual o pagar, no sé, por lo que sea, pero finalmente ves a qué vas, sabes que va a permanecer en el tiempo y sabes que el siguiente que viene va a venir con el mismo estándar. Sí, no menor eso, ¿no? A veces uno lo mira en menos. Yo, al menos una experiencia personal, recuerdo haber estado yendo a un gimnasio, no diremos cuál, digo. Yo soy muy de pagar mes a mes, ¿no? Porque siempre digo es que no sé qué va a pasar de acá a 3 meses y siempre me lesiono, entonces prefiero estar así como mes a mes, aunque sea más caro. Y estaba en este gimnasio y de un día para otro, bueno, el gimnasio se quebró y quedaron muchos alumnos que tenían un año pagado, 2 años pagados. Fue como ya, ¿y mi plata qué? Fue como, bueno, Sí, pues, buena suerte, exacto, ¿no? exacto. Entonces, efectivamente, a veces ese es un atributo el cual uno aprende a valorarlo a la mala, por decirlo así, ¿no? Pero también que seguramente hoy día se busca cada vez más. Y también la otra parte que tú decías, ¿no? Probablemente hoy día también se busca una relación distinta con la marca, ¿no?
quizás en algún momento, o bueno, deben haber quizás alumnos que son fierreros, ¿cierto? Y que buscan levantar peso, pero mucha 100%. parte de la gente no, ¿no? Ahí cómo se hace esa propuesta de valor, cómo la adaptas, digamos, para como estos distintos segmentos. ¿Sabes qué? Hay algo que yo llevo algunos meses incorporado a la organización, venía de otros mercados, de otra industria. Y hay algo que me llamó mucho la atención siempre de Sportlife, que era su propósito, que por lo demás permaneció en el tiempo. Cambia tu vida. Sportlife cambia tu vida. O te cambia la vida, ¿cierto? O en algunos minutos hemos hablado de transforma tu vida, pero finalmente siempre tiene que ver con eso, con hacer un cambio. Y particularmente cuando uno ya está viviéndolo en el día a día, se da cuenta que es real. Motivación por la cual los alumnos o la gente va a un gimnasio son súper distintas, pero casi todas tienen que ver con el sentirse bien, con el cambiar algo, con el mejorar algo. No tiene que ver siempre con el tema de eh, eh, el strong y el fierro y todo eso, a pesar de que hay gente que lo disfruta mucho, pero también tiene que ver con sentirse bien haciendo eso. Entonces, algo que es muy llamativo es que el gimnasio suele ser un lugar donde la gente lo pasa bien, se siente bien y lo disfruta. Entonces, un poco lo que nosotros empezamos desde el marketing a hacernos cargo tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo te transmito que estáis en un lugar donde lo venía a pasar bien, donde venía a compartir, donde se comparten las diferencias, donde la gente hace grupos de amigos. A mí me encanta ver, por ejemplo, en algunas sedes, San Carlos de Apoquindo, principalmente en Los Trapenses, grupos de personas sobre 60 años que es casi el club de amigos. O sea, van a la sede, hacen ejercicio, que es maravilloso verlo haciendo ejercicio, pero además es gente que lo pasa bien, que después de ahí se va a tomar un cafecito, que después de ahí se juntan en la casa de alguien. Entonces, esto de hacer permanecer un propósito, una propuesta de valor y hacer permanecer en el tiempo una idea central es muy importante. Y creo que el hilo conductor tiene que ver con eso, con el cambiar vidas de personas, ya sea porque como decís tú, yo me lesiono y después de que me lesiono quiero reintegrarme, o porque estoy saliendo de una enfermedad, estoy saliendo de una quimioterapia, o porque simplemente rompí y quiero verme bien para la siguiente etapa, o tal vez porque lo estoy pasando tan bien en mi vida que quiero hacer otra cosa que me haga sentir mucho mejor. Entonces, el hilo conductor creo que tiene mucho que ver con eso de transformar vidas, de hacer sentir bien vidas, y a partir de eso uno va encontrando un montón de historias que finalmente complementan esta propuesta que uno quiere comunicar. Claro, 100%. Y en esa línea, César, ahí, bueno, tú tienes una experiencia muy amplia también antes en Mall Plaza, ¿no? Y de una u otra forma, el mall tiene algunas semejanzas, así como pensándolo en borrador, digo, bueno, sí, hay gente que va al mall a hacer ciertas cosas y otra a hacer otras, y hay mucho de como hacer una historia, ¿no? Como que hay ciertos malls que tienen eso así como, bueno, podemos mencionar competencia porque no estamos allá en Mall Plaza, ¿no? Pero como Parque Arauco, que es así como un lugar de encuentro, Claro. ¿cierto? Entonces, ¿qué aprendizajes has llevado de una industria hacia la otra? Buena, buena. Mira, yo he tenido la suerte de estar en distintas industrias que siempre tienen que ver con el disfrute. Tuve muchos años en Latam Airlines, que claramente viajar es un disfrute, o sea, lo que se siente cuando uno vuela es maravilloso, el proyectar un destino es maravilloso. Después tuve la posibilidad de pasar por Mall Plaza, como mencionas tú, y ahora en gimnasio. El aprendizaje creo que ha sido principalmente el poder conectar con las emociones que siente cada consumidor y cada público al mirar la industria donde yo estoy. En lo personal y en general lo transmito a mis equipos, es logremos entender qué emociones la gente siente cuando está mirando el producto, el servicio o la industria donde nosotros estamos participando. Tiene mucho que ver con lo que habla el inbound marketing finalmente. O sea, es como, ¿qué le hago yo sentir a esta persona cuando, o qué quiere sentir esta persona aspiracionalmente cuando adquiere mi producto o mi servicio? Cuando uno logra conectar eso y logra encontrar esa beta o ese diamante, es donde uno tiene que empezar a explotarlo. ¿Qué me puedo haber llevado yo desde el mundo de los centros urbanos, desde los malls, hacia el mundo del gimnasio? Primero, el tratar de encontrar las distintas motivaciones por las cuales una persona va a disfrutar de ese lugar, encontrar los motivos y las razones de por qué las personas quieren pasar tanto tiempo en ese lugar, eso es también importante. Y el tercero, que creo que tiene que ver con algo que se despertó post pandemia, y es que la gente quiere sociabilizar.
Muchas generaciones lamentablemente crecieron o desarrollaron su adolescencia con miedo a sociabilizar porque vivieron estos 2 o 3 años de pandemia muy fuertemente. Pero las generaciones que estábamos acostumbrados a sociabilizar, cuando terminó esta pandemia, quisimos volver a sociabilizar, quisimos volver a salir a la calle. Los malls hoy día están llamando a sale, vuelve, vive esto que está pasando afuera. Y nosotros también exactamente vamos en la misma dirección, es ven a disfrutar un lugar, ven a estar en un lugar que te hace sentir bien. Entonces, creo que ese es el principal aprendizaje, es que la gente quiere buscar lugares de comunicación, quiere buscar lugares de sociabilización, y uno como empresa tiene que ser, o como prestador de un servicio, tiene que ser capaz de entender la emoción con la cual la gente se quiere conectar y a partir de eso construir una propuesta de valor adecuada para poder entregar un servicio adecuado. Buena, buenísimo, César. Eh, ahí se me ocurrió también una cosa cuando me hablaste un poquito de inbound marketing y todo, y yendo con el nombre del podcast, ¿no? Que al final somos medios propios. Uno siempre tiene estas opciones de generar demanda, generar audiencia a través de los medios propios, medios de pago, medios ganados, que le dicen. Y dentro de los gimnasios hay una patita que probablemente tiene un rol importante, que es el tema, como llaman, de las redes sociales, ¿no? Redes sociales, influencer marketing, microinfluencer marketing. Y quizás hay siempre como detractores y hay gente que es más como promotora de esa estrategia. No sé cómo la ves tú, porque a ver, yo, por ejemplo, de la experiencia que te conté de este gimnasio que quebró, una razón por la que quebró es porque había más influencers yendo sin pagar que gente que iba pagando. Entonces, al final, claro, ya nadie pagaba. Entonces, llega a un nivel que tú dices, bueno, ¿cuál es la idea, no? Entonces, eh, ¿cuáles son esas fuentes de generación de demanda de Sportlife que tú ves como más rentables o que quizás quieren potenciar más o tendencias incluso que estés viendo? O sea, va al alza, va a la baja, las cosas de los microinfluencers. Mira, yo creo que el tema de los influencers tiene harto que ver con el mercado. Tengo una visión personal y tengo una visión profesional. La visión personal es que no me gusta. Eh, no me gusta el mundo de los influencers. Eh, Me gusta mucho más el mundo de los embajadores. ¿Ya? El concepto de embajador me parece mucho más viable, sobre todo en el mercado en el que estoy hoy día. ¿Por qué? Porque creo que el que te representa tiene que transmitir los valores de tu marca. El que te representa tiene que ser, como bien dice el concepto de embajador, tiene que ser el que lleva este mensaje hacia el resto del entorno que está siendo partícipe de tu marca. En lo particular, en el caso de Sportlife, tenemos embajadores y tenemos influenciadores, pero tenemos distinta usabilidad del punto de vista de estas personas. Para nosotros el influenciador es principalmente microinfluenciador, son personas con las cuales estamos creciendo juntos, son personas que están queriendo construir un mensaje que va muy afín con nuestro propósito, y donde más fuerza ya le estamos poniendo desde el punto de vista de este perfilamiento, tiene que ver con los embajadores. Nuestros embajadores son todos deportistas, en su gran mayoría deportistas de alto rendimiento, aunque no todos. Tenemos desde patinadores, esgrimistas, tenemos embajadores que son futbolistas femeninas, tenemos rugby, tenemos hockeyistas. Entonces, finalmente, lo que estamos tratando de buscar es que esta persona que representa la voz nuestra sea realmente alguien que transmite, sea alguien que convoca, eh, y no sea alguien que simplemente está yendo al gimnasio hoy día porque se le está regalando una membresía, o se le está dando una beca. Y que finalmente mañana si aparece otro, se va con otro. Y esa Claro. infidelidad un poco que sucede muchas veces con los influenciadores es también algo habla de las marcas, y termina transmitiendo. Veo a este influenciador, hoy día lo veo acá, oye, pero mañana está vendiendo vino, y al día siguiente está hablando de pañales, y al otro día está volando y después cambió de ropa. Entonces, al final la marca pierde sentido y pasa a tener mucha más relevancia la vida personal del influenciador que la propia marca a la cual está representando. A diferencia de un embajador que en parte crece con la marca, se compromete con la marca y, por ejemplo, en el caso de los deportistas, van construyendo su proceso de mejora deportiva, su proceso de cambio nuevamente respecto al propósito, su proceso de cambio deportivo, lo construyen en conjunto con nosotros. Luego, bueno, tenemos todo el mundo de lo más tradicional, utilizar redes sociales, utilizar el Instagram, eh, ahora estamos empezando a involucrarnos también con el mundo de YouTube, porque también queremos encontrar el contenido adecuado para llevarlo a YouTube. En general, lo que nosotros más queremos es que la gente no esté sentada frente a una pantalla mirando YouTube, sino que queremos que vaya a los gimnasios. Entonces tenemos que buscar ese contenido que sea complementario al entrenamiento.
y ahí estamos en esa búsqueda. Y luego, bueno, creo que, y eso también me lo traje mucho del mundo del mall, eh, el on-site, la experiencia en el lugar físico es súper importante. No saco nada con generar toda una estrategia digital si finalmente el alumno llega a una sede y se encuentra con un recepcionista con cara de sueño, o se encuentra con un recepcionista que no tiene una sonrisa, o se encuentra con un recepcionista o con un vendedor que no conoce su nombre cuando lo ve todos los días. Para nosotros hoy día, la importancia que está tomando la experiencia física es sumamente importante, porque ahí se construye todo. Yo no saco nada con decirte soy la mejor cadena, te entrego los mejores espacios, tengo las mejores duchas. Si finalmente cuando llego a la sede me encuentro con una mala cara, me encuentro con alguien que no me soluciona, me encuentro con un profesor que no me logra indicar cuál es mejor ejercicio que otro. Entonces, creo que ahí hay una necesidad importante de poder mejorar siempre los estándares de atención que entrega la gente que está ahí en el día a día con el alumno. Claro, que de cierta forma es como volver como al core de siempre, ¿no? Como el ser y parecer, como no Sí, solamente tal mostrarte, cual. sino que también como que actuar acorde. ¿Cómo los ha afectado, si es que los ha afectado, todo el tema ya más como de inteligencia artificial? Ya sea hacia adentro, oye, mira, pues, estamos haciendo programas que son mucho más personalizados, por ejemplo, o estamos en vías a tener quizás alguna inteligencia artificial que ayude a los alumnos. Como también, desde el punto de vista que hablamos quizás recién, ¿no? Se habla mucho de que ya hay como quizás influencers, embajadores o caras visibles que son, bueno, una inteligencia artificial y que ya al final tú dices, bueno, importa que sea o no importa que sea, si al final lo que me interesa es el contenido, independiente si la persona es humana o no es humana, pero igual queremos conexión humana. Entonces ahí vale hay como un dilema en las marcas de si adoptar o no adoptar esto, y de nuevo, ya sea hacia adentro como hacia afuera. Bueno, en lo que a los que nos gusta la tecnología, siempre está la tentación de involucrar inteligencia artificial en todo hoy día, meter una avatar, hacer alguna cosita. Ahora, la pregunta, yo creo que ahí, pensando en lo que decías tú recién, volver a los orígenes, el principal origen del marketing siempre debiera ser preguntarnos para qué queremos hacer lo que queremos hacer. Y ahí paso el dato a las nuevas generaciones, no se olviden de eso. Muchos profesionales jóvenes se olvidan de que lo que hacemos lo hacemos por algo. Y ese algo siempre tiene que ser el cliente. Entonces, cuando nosotros como empresa queremos incorporar algo, tenemos que siempre estar pensando si va a aportarle valor realmente al cliente. Y en ese sentido, nosotros hemos optado mucho más por empezar a involucrar inteligencia artificial en procesos internos más que en lo externo. Estamos mucho más pensando, abordando agentificación para algunos procesos que eran medio ineficientes, pero más en la interna y que finalmente van a repercutir en la externa, pero no tanto desde el punto de vista todavía de empezar a reemplazar lo que nuestro cliente, entre comillas, o alumno finalmente es lo que valora, que es la relación humana. Yo he visto, y lo he visto, no sé, en un par de cadenas en el extranjero también, y acá en Chile se ha estado abordando también mucho de inteligencias artificiales que te ayudan a entrenar de una determinada manera, que te determinan cierto nivel de ejercicio y cosas así. Mira, yo por lo menos todavía no me convenzo del todo, lo he estado mirando, lo he estado investigando, no me convencen del todo, siento que todavía la conexión humana en el entrenamiento es súper importante. Este valor relevante que le estamos dando, por ejemplo, al embajador, ha sido súper bueno, porque finalmente la gente se conecta con que yo sigo a alguien que está haciendo un deporte similar al mío, o sigo a alguien al cual le está gustando el deporte que yo hago, o es mucho más especialista que yo, entonces hay casi un sentido de admiración también de por medio. Entonces, si bien hay herramientas que por ahora me entregan un muy buen resultado, sirven, sí, pero todavía no del todo. Luego, por ejemplo, han aparecido herramientas que tienen que ver con lo nutricional, que te dan ciertas dietas y ciertas cosas a partir del prompt. Estamos súper claros que a medida que el prompt me va a responder al lenguaje que le estoy insertando, o sea, va a depender mucho de lo que yo le estoy contando a ese prompt para lo que finalmente me termine determinando como un proceso dietético o un proceso calórico o un proceso de lo que sea. Entonces, yo sigo pensando que en el mundo, al menos en el que yo estoy hoy día, la conexión humana es súper importante, es mucho más relevante hablar con un profe, es mucho más atractivo hablar con una persona que ha estudiado para conocer el cuerpo humano y entender, incluso en lo visual, qué es lo que puede ser mejor o peor a nivel de entrenamiento. La nutrióloga, nutricionista es exactamente lo mismo, un kinesiólogo, en fin.
Y por ahora, como te digo, relegar el tema de la inteligencia artificial para mejorar ciertos procesos que nos van a permitir ser más eficientes, ser más rápidos, entregar mejores respuestas, pero no reemplazar todavía la capa humana que tanto valor nos entrega. Claro, perfecto. Sí, no, de todas maneras, es como esto que decía ya al principio de, es como muchas veces a mí también me pasa, a veces llegan clientes o cosas que me dicen: "Mira, quiero hacer esto". Y tú dices: "Ya, pero, ¿por qué quieres hacer eso? ¿Cuál es el objetivo?". ¿Y es realmente esa la mejor forma de lograr ese objetivo? Que me acordé en algún momento como de esa frase de Jurassic Park, creo, ¿no? Que ese es como sus científicos estaban tan preocupados de si podían o no hacerlo, que no se pararon a pensar en si debían Sí, hacerlo. Es debían como, hacerlo, exactamente. onda, como volver a ese core de viejo. Para esto hay varias alternativas, ¿eh? Y no necesariamente tenéis que ir como a por el hype. Y efectivamente, claro, usarlo in-house, usarlo hacia adentro, inteligencia artificial para mayor productividad y todo, yo creo que eso de cierta forma ya está medio establecido, ¿no? Como que ya las organizaciones que no lo hagan necesariamente se van a empezar a Ahí quedar quedan. atrás. Sí. Pero hacia afuera, todavía, efectivamente, al menos en lo que compete a temas de gimnasio, salud, etcétera, el toque humano sigue siendo muy relevante y quizás un toque humano potenciado por inteligencia artificial. Exactamente. 100%. Oye, César, bueno, hablemos, ahora estamos llegando un poquito al final, pero igual quería conversar un poco de lo que estuvimos hablando en off, ¿no? Respecto ya quizá a un tema que trasciende el marketing, pero que es importante igual para todos los profesionales, que tiene que ver con cómo ves tú o qué consejos das tú también como para una buena formación de una carrera profesional en el día de hoy. O sea, patitas que uno tiene que estar trabajando, que hablamos en algún momento, ¿cierto? De una buena combinación que tienes tú hoy día es que tú estás en docencia, estás trabajando y estás en consultoría. Y esas tres cositas te permiten tener también un panorama de la industria mucho más completo, mucho más trabajado, mucho más acabado y aterrizado. Sí. Mira, lo conectaba estos días atrás, le daba su vuelta, lo conectaba justamente con inteligencia artificial. Una de las características que tienen por ahora los LLM es que sirven para una cosa. O sea, hay muy buenos agentes para diseñar imágenes, hay muy buenos agentes para construir texto, para esto mismo, grabar, en fin, generar contenido. Los humanos servimos para hartas cosas. Entonces, en la medida que tengamos todavía la capacidad de explotar toda esa variedad de cosas que podemos hacer, logramos competirle de alguna manera a la máquina. Silencié Claude y silencié ChatGPT aquí para que no me escuchen eso, porque se van a enojar. Pero Para el futuro, para los dejé protegerte. ahí, claro, esto me lo estoy protegiendo para que no sepan que estoy hablando mal de ellos, pero finalmente está divertido. Creo que hoy día una propuesta interesante a los que estamos en el mundo laboral es la diversificación. O sea, a mí por lo menos me ha servido en lo personal, como decías tú, yo estoy en la docencia, estoy en la consultoría, estoy también en el mundo privado. eh, y de verdad sirve muchísimo también porque vas logrando tener distintas miradas de lo que está pasando. O sea, cuando hago clases me entretengo muchísimo escuchando cuál es la mirada que están teniendo las nuevas generaciones de marqueteros que van a salir en los próximos años, cuál es su visión, cómo están anteponiendo, por ejemplo, el pensar en inteligencia artificial versus justamente el objetivo y tratar de corregir eso y tratar de hacer modificaciones. Eh, Entender también desde, no sé, pues sentarme a veces con una empresa de laboratorio clínico, al día siguiente poder sentarse con un gimnasio, después sentarse con un retail y poder entender las distintas realidades que están viviendo, ayuda muchísimo. Y luego estar en el mundo privado también, eh, eh, yo logro por lo menos absorber todo el resto de los otros dos mundos y traérmelo al mundo privado e implementar cosas. Y eso yo creo que tiene por un lado una visión de eh, mantenerse activo, súper importante. Dos, una preocupación que me nació hace algunos años cuando quedé en algún momento sin pega y era, lamentablemente el mercado nos empieza a jubilar antes de lo que uno quisiera jubilarse. Yo tengo 50 y el mercado ya a los 50 te está mirando como, uy, lo contratamos o no lo contratamos, Sí, y sí. yo siento que me quedan 50 más. Entonces, también un tema ahí y que al finalmente esta diversificación nos permite estar disponibles en distintos ámbitos y en distintas acciones y además capturar un montón de aprendizajes, estar actualizado y esa actualización de verdad sirve muchísimo, muchísimo para ponerla a disposición de estrategia, acciones, empresa privada, lo que sea. 100%. No, 100%. Estar ahí como, bueno, mantenerse actualizado, mantenerse con esta visión global y generando criterio, ¿no? Porque al final
tocando la parte de inteligencia artificial, lo que muchas veces no tiene o carece es el criterio, ¿no? El criterio que te da la experiencia, el trabajo a largo plazo. Y si combinas esas dos cositas, es una combinación mortal, No, así, fabuloso. de una buena forma. Así que bueno, nada, César, oye, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por la experiencia que nos has comentado. Eh, Desearte el mayor de los éxitos en Sportlife, en lo que se viene. Y nada, hasta la próxima, ¿no? Es que espero que No, nos muchas veamos gracias pronto. por la invitación. Encantado de poder haberles contado en qué estamos y en qué estoy disponible para cuando quieran. Hay algo que me encanta que es conversar, así que feliz. Perfecto, excelente. Hoy no hablamos de qué se viene para el 2026, eso sí, 2026 para Uy, Sportlife. ¿Dónde está el bueno, se foco? vienen cosas, o sea, estamos evaluando, bueno, tenemos una cadena que les contaba súper robusta, se vienen renovaciones de algunas de nuestras sedes, estamos cambiando el formato de la sede, eh, llevándolo a un nivel un poco más alto, así que se vienen hartas remodelaciones en varias sedes, posiblemente vamos a abrir algunas nuevas, yo espero que de aquí a final de año tengamos nuevas aperturas dentro, sobre todo acá en Santiago, y yo creo que lo que más se va a venir va a ser empezar a poner un tono de conversación distinto respecto a lo que hacemos en los gimnasios. O sea, esto que hablábamos al principio del respeto, de cómo nos comunicamos en los gimnasios. Los gimnasios en general son lugares que de repente se ponen bien restrictivos, como que uno va al gimnasio cuando tú lo ves, entras y lo primero que hay un decálogo de no hacer esto, no hacer esto, no hacer Sí. esto, dejar las máquinas acá, ya. Nosotros estamos yendo a un cambio ahí paradigmático de empezar a hablar más de respetar el espacio común y no es dejar la mancuerna en el rack porque hay que dejarla, sino que porque también estáis siendo respetuoso con el entorno del otro, con el que viene después. Entonces, estamos cambiando un poco el paradigma de comunicación de la forma en que lo hace por lo general este mercado, este entorno, esta industria. Y creo que eso va a ser lo principal para este año, desde el punto de vista al menos del marketing. Queremos dar un cambio, una vuelta de mano ahí respecto a la forma en que hablamos, a la forma en que nos relacionamos y empezar a conectarlo muchísimo más con todo lo que el entorno y la sociedad está pidiendo, que es respeto, integración, comunicación y sociabilización. Excelente. César Mendoza, entonces, gerente de marketing en Sportlife, muchas gracias por tu tiempo y de nuevo mucho éxito. Muchísimas gracias, igualmente. Hasta la próxima.